le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au-devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris, mon mirage. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Jessica Esteco y hoy tenemos de invitada a María José Lucero Belgrano. ¿Cómo estás, María José? ¿Qué tal, Jessica? Muchas gracias por la invitación, muy contenta. Bueno, te invitamos acá a este capítulo de Edición de Bolsillo para hablar de edición, como hacemos habitualmente. Qué alegría, me encanta. Bueno, contanos cómo empezaste vos como editora, si desde chica, si tenías pensado, si sabías que existía esta posibilidad de editar. Mira, yo descubrí de grande que existía la carrera de edición y que se podía hacer una profesión o trabajar de esto, pero te digo que desde muy chica, tipo 8, 9, 10 años, me gustaba mucho la literatura, vivía leyendo y me fijaba mucho cómo estaban hechos los libros. Ya desde chica. Tenía esa curiosidad y además de leer, los revisaba. Los olía como hacemos muchos, ¿no? Que olemos los libros, pero me fijaba cómo estaban hechos. Trataba de imaginar quiénes los hacían. Tenía un cierto imaginario sobre el quehacer de los libros. Y yo soy de San Luis, me vine a vivir acá a los 18 años. A estudiar filosofía. Estudié varios años filosofía. Eso te iba a preguntar, si habías entrado a letras en algún momento. Primero filosofía, fue así. Filosofía. A ver, mi pasión es la literatura. Desde muy chica, la idea de escribir, pero sobre todo del estudio de las ideas, de las letras. Pero en un momento alguien me recomendó: no estudies letras si querés escribir, ¿no? Entonces, bueno, yo con el afán de estudiar algo que tuviese que ver, y me gustaba mucho la filosofía desde la secundaria, decidí, y también porque me quería venir a vivir a Buenos Aires, decidí filosofía. Y en un momento, ya avanzada en filosofía, mi mamá me llama y me dice: mirá que está la carrera de edición de libros. Y le digo: ¿dónde? ¿Dónde vos estudiás? ¿No te habías enterado? No me había enterado. ¿Cuánto tiempo cursaste? Y estuve, yo ya hacía un par de años que estaba en filosofía. ¿Y no te cruzaste con nadie de edición tampoco? Que no, sabes que no, rarísimo, ¿viste? Cuando cada uno está en su mundo. Y bueno, mi decisión fue averiguar, digamos, como para hacer las dos carreras a la vez. Ahí ya se vino el 2001 y 2002, años muy difíciles, y tuve que optar por ver cuál me daba más salida laboral, qué sé yo. Bueno, hice un par de análisis como para decidir. Estuve 1 año y medio, 2, con las dos carreras, y después seguí con edición. Y también estudié gestión cultural, estudié contenidos infantiles, o sea, me voy como siempre formando desde distintos lugares, y me gusta mucho la formación por fuera de lo académico. De hecho, ahora estoy muy feliz de haber empezado un taller literario con Osvaldo Bossi, porque bueno, mi métier es escribir, pero me puse del otro lado del mostrador. También me encanta hacer libros, amo hacer libros, pero me sentí muy cómoda, sentí que era lo mío, y bueno, y me acuerdo que en ese momento, antes de descubrir la carrera de edición, un amigo de San Luis, escritor muy conocido, me dice: mira, estoy editando en Buenos Aires y no puedo viajar a ver las pruebas de mi libro. Me encargó que le siguiera las pruebas y qué sé yo, y ahí conocí a Guido Indig de Asunto Impreso, y empezamos a corregir, ¿no? Esas pruebas del libro de mi amigo, y yo dije: esto es lo que yo quiero hacer, no por corrección, ¿no? Sino por estar en el proceso de un libro. Y ese fue laburando tu ahí primer contacto, digamos. Fue mi primer contacto, y no lo podía creer. Con algo relacionado con la edición. Y además era un libro de poesía, que es como que se juntaba todo lo que a mí me gustaba,
y digo, yo tengo que ir por acá o algo tiene que existir. Y un poquito después me entero de la carrera de edición y bueno. ¿La terminaste la carrera? La terminé de cursar, no, Sí. no me recibí, pero la terminé de cursar y estoy sumamente agradecida, me encanta, me encanta. ¿Y qué Le saqué todo el experiencia? provecho, digamos. ¿Sacaste todo el Sí, provecho? sí, me encantó. Y de ahí, digamos que, ¿cómo empezaron tus primeras experiencias con el mundo editorial? Y mira, bueno, yo ahí de muy chica también, digo, lo veo ahora, ¿no? Como de muy joven, por una conocida, de otra conocida, viste, esas cosas, Sí. me dicen, mira, están necesitando un asistente editorial o una editora junior, sería en Atlántida. Fui, pasé las entrevistas, o sea, y entré en Atlántida en el año 2003. Directamente a Directamente, una grande. ¿Cómo es trabajar? A una Contanos. grande. O sea, en ese momento Atlántida estaba en su mejor momento, ¿sí? O sea, era una gran empresa que lamentablemente hoy ya no lo es. Y para mí significó una escuela, pero tremenda. A la par de que yo empezaba, ¿no? con la universidad y a meterme en temas técnicos de la carrera. Fue una escuela muy, muy importante. ¿Qué hacías en Atlántida? Mira, yo estaba en la parte de ediciones infantiles, de ediciones especiales y ediciones que en ese momento se llamaban de servicio, ¿no? Y ahí había una conjunción de libros de autoayuda, de psicología, de medicina, de nutrición. Entonces, claro, yo me encontré siendo muy joven con una super empresa, una estructura muy grande, con una cantidad de exigencias, ¿no? Porque se trabajaba, digamos, mes a mes con una cantidad de novedades. Tenías que cumplir. Increíble, sí. Y había que coordinar la prensa con las revistas. Claro. Para ti, gente, o sea, estaba todo muy coordinado como para que cada libro que saliera tuviese su página en cada revista. Bueno, yo ahí la verdad que me encontré en un mundo que me gustó muchísimo cada vez más. Yo estresante también, por otro lado, ¿no? Sí, pero yo no conocía el estrés. Ah. No sé, estaba tan a gusto que la verdad que no conocía el estrés. Sí, muy exigente, el ambiente, el día a día. Y había un trabajo muy sistematizado. Y ahí es donde yo digo que también fue mi escuela, ¿no? De ser una editora ordenada de alguna forma cuando el plan editorial es tan diverso y tan grande, ¿sí? Por supuesto que también había una estructura que hacía que todo fluyera más porque era una empresa grande. O sea, no es que yo no estaba con todo, yo era un asistente editorial ahí. Pero detectaste eso, que estaba todo coordinado y que sí, se podía trabajar en equipo, con distintos equipos también y que funcione. Sí, y ahí empecé a conocer lo que era tratar con gente muy conocida que quería hacer su libro, con famosos. O sea, yo de repente estaba en la producción del libro de Horóscopo Chino con Ludovica o Orangel, que bueno, entre ellos competían muchísimo, pero era la misma empresa haciendo bestseller además, porque eso se esperaba, ¿no? Las predicciones de los dos. No podíamos fallar un día porque la gente se llevaba esos libros a las vacaciones, o sea, y bestsellers, como decís vos. Ahí conocí cómo es la cocina de un bestseller. Digo, en lo que yo reconozco de Atlántida como escuela, es eso, ¿no? O sea, tener esa trayectoria, bueno, cómo se construye un bestseller o cómo se construía en ese momento, y el trato con estos personajes, ¿no? Que también me enseñaron muchísimo, y llevar la exigencia y el trabajo a la par, ¿no? Porque la verdad que teníamos fechas imposibles. Y llegaban.
Y llegábamos. Sí. Hace unos días, cuando iba a la Facultad de Filosofía y Letras, a la charla de la pasantía de edición, vi un afiche gigante de horóscopo chino 2023. Y le dije a mi hija, yo hice el horóscopo chino 2003, 2004, 2005 y 2006. ¿Cuánto tiempo antes se preparaban estos libros? Estos libros se preparaban un año antes. ¿Un año antes? Un año antes. Y apenas se cerraba ese libro, empezaba la producción del siguiente. Entonces, también ahí aprendí muchísimo de tiempos que si bien eran prolongados, uno hoy dice un año para hacer un libro, cuando yo hoy en día hago libros en 15 días, Sí. La verdad que ahí está el aprendizaje, ¿no? Pero era un año. El cuidado también de la edición, digamos. Fueron, por ejemplo, sigo hablando de estos 2 libros, pero había muchos otros, pero el cuidado de esa edición era extrema. Hasta lo veía, creo que toda la estructura de Atlántida hacía la lectura de sí, o algo tenían que ver como para que eso sea perfecto. O sea, no podía fallar nada. Y bueno, ahí la verdad que también aprendí a tratar con gente, ¿no? En el medio editorial, gente más simple, gente un poco más complicada, pero bueno, yo creo que los editores y las editoras tenemos que acompañar a los autores, pero tenemos que saber cómo, claro, ¿no? De qué disuadirlos, de qué persuadirlos. Ahí está nuestra escuela, digamos, de habilidad que se va haciendo con la experiencia, me imagino, porque totalmente. No es lo mismo, y por ahí alguien se lleva bien y vos no te llevas bien, o no te llevas de la misma forma que como se lleva con otro editor, entonces es ahí la experiencia, el hablar, y lo que quiere cada autor o cada autora, lo que pretende de su publicación, el esfuerzo que no presupone de parte de ese autor o autora haber hecho esa obra. Entonces también hay una carga emocional, hay una manera de trabajar, una biografía también de ciertos personajes que pesa mucho en la construcción de un libro, ¿sí? Pero yo, ahí aprendí que un libro vendía 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares. Es un montón, si uno lo piensa hoy, es realmente un bestseller. Sí. En ese momento y ahora, ¿no? Sí, ahora siempre, sería algo increíble. Por cuestiones, ¿no? de contexto, sería increíble. No haríamos 100.000 ejemplares de un libro. Pero yo viví eso, ¿no? De decir, bueno, se mandan a imprenta determinados libros que van a tener 100.000 ejemplares como en para que la no lo tirada revise, inicial. Como para que no lo revise también toda la empresa. Porque exactamente. Salía algo mal. Exactamente. Después de Atlántida, ¿qué hiciste? Contanos. Bueno, y después de Atlántida estuve en el Gato de Ojalata, una empresa muy linda, infantil, se llama Guadal o Gato de Ojalata. Uh-huh. Ahí, por conocidos también que habían laburado en Atlántida y después fundaron esta empresa, me recomendaron, yo no los conocía y bueno, ahí también hicimos una buena entrevista y ahí empecé como jefa editorial, una especie de jefa coordinadora editorial. ¿Y cómo fue ese, digamos, tener gente a cargo? Claro, ahí empecé a tener gente a cargo, claro. ¿Y en qué te cambió a vos como editora? A mí me cambió en que podía decidir, ¿sí? Primero podía decidir, podía pensar productos, que eso es lo que a mí más me gusta al día de hoy. O sea, yo hoy soy directora de producto en Rossini y me encanta ser directora de producto, no solamente directora editorial. O sea, basarme en el producto como mi fin, ¿no? Por lo tanto, ese producto, libro o contenido digital o, digamos, producto 360, bueno, lo decido yo, lo armo yo y armo mi equipo acorde a ese producto que quiero y a lo que la empresa, por supuesto, pretende para
y el público que tenemos para ese producto. Pero en Guadal, Sí. digamos, el cambio fue grande por eso, por tener que armar equipos, Tomar decisiones. tomar decisiones, y algo que impactó mucho en mi carrera fue el contacto con el exterior. O sea, mi función era coordinar ediciones con el exterior también. Yo decidía, digamos, compraba contenidos afuera, iba a la Feria de Bolonia, que es ¿Cuántas veces fuiste a la Feria de Bolonia? No, a la Feria de Bolonia fui una vez, y después lo que se hace en esa feria es armar contactos, que te diría que algunos los tengo hasta el día de hoy. Vos armás contactos, entonces los ves en distintas ferias o vienen a la feria de acá de Argentina. Pero ya tenés una relación armada con agentes o coeditores, que llamamos nosotros, o packagers, que vendrían a ser las imprentas extranjeras. Entonces, eso a mí en Guadal me cambió mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque yo tenía que viajar, tenía que hablar otros idiomas, tenía que elegir contenido en otro idioma, negociar precios, contratos. O sea, ahí aprendiste más la parte de relaciones públicas y comercial, digamos, y lógicas de otros países también. Totalmente, lógicas de otros países. Yo hoy recuerdo la Feria de Bolonia, todo lo que tenía que negociar, armar y andar en 3 días. No, digo, hoy no lo puedo creer. O sea, era encontrarte con, no sé, imprentas chinas, con coeditores italianos, franceses, ingleses. Y porque Bolonia es una de las, creo, de las pocas ferias que no es abierta al público. Claro. Es la feria más grande y más conocida de literatura infantil, de contenidos infantiles, pero es una feria muy bonita, o sea, parecida a nuestra feria, un poco más chica, pero dedicada al negocio editorial. No es al público. Entonces es extremadamente intensa y exigente, porque vos tenés que ir cerrando negocios, claro, a medida que vas a pasear tanto como puede hacer uno no paseás, trabajás. No paseás, te vas cargando de catálogos y de las reuniones que te armaste 3 meses antes para encontrarte finalmente. Y estudiando en la feria. con quién te vas a encontrar, me imagino. Estudiando con quién, qué le vas a ofrecer o qué te va a ofrecer, qué precio le vas a pelear, a cuánto están, bueno, en ese momento, a cuánto, digamos, cuánto valía tal o cual libro que vos ibas a imprimir. Entonces negociabas según, digamos, la referencia de mercado internacional que tenías que tener en ese momento. Por lo tanto, fue mi segunda gran escuela. Fue una gran escuela, y también ahí empecé a manejar y a tener noción de el negocio editorial con licencias. Entonces trabajé mucho con Disney, con Cartoon Network, con Mattel, con Marvel, con Snoopy, con Sarah Kay. Bueno, ahora estoy relanzando la licencia de Sarah Kay en Rossini. Uh-huh. y me empapé mucho de cómo manejar editorialmente marcas. Entonces también cómo hacer el negocio, cómo es el negocio de las marcas, y de poder hacer un libro, un cuaderno, un diario íntimo, lo que fuere, mezclar formatos con marcas, formatos que siempre tienen que ser originales. Entonces, bueno, viste, también ahí está la parte de nuevo de producto que me encanta. O sea, yo te puedo pensar... Y de creatividad y de ver... Sí, poner la creatividad en la edición me parece que es lo que a mí me gustó siempre, y lo que, digamos, a mi juego me llamaron cuando tengo que hacer un producto, es eso. Cómo conjugar lo comercial con... Y además que, a ver, lo comercial, ¿no? Y después la proyección de venta. O sea, yo tengo que decir, esto que me encanta y que le puse creatividad y experiencia, marca, lo que fuere, lo tengo que vender. Claro. ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar, digamos, a la María José, que le gustaba la literatura y todo, estar así tan embebida en lo que es venta y todo? ¿Pensaste alguna vez ver la literatura desde ese lado?
Yo creo que no lo pensé desde tan chica, por supuesto que no. Era más romántico mi pensamiento desde el lado literario, pero con estos aprendizajes me empezó a parecer que lo comercial era inherente a que un libro circule, ¿sí? O sea, yo puedo tener una idea grandiosa, y esto lo hablo mucho cuando tengo la oportunidad de compartir con gente que se está formando o que me pide algún asesoramiento. Yo puedo pensar el libro más hermoso, y si no pienso que ese libro se va a vender, ese libro pierde sentido, ¿sí? Esto mucho, Patricia Piccolini, me acuerdo en la facultad, creo que a partir de un par de cosas que fuimos hablando con respecto al libro, ella postulaba de alguna forma que no todo libro es publicable, por un lado, que eso también te da una noción y un criterio, ¿no? Claro. De que nadie te puede exigir publicame porque no, o sea, si los libros están bien pensados, con un buen plan de marketing, un buen plan comercial, es un buen producto, es un buen contenido, se va a vender y eso va a circular, y es sumamente democrático que eso circule como contenido, como saber, ¿no? Si vamos a temas más académicos. Entonces, a partir de eso que decía Piccolini en su momento, y después lo que me fue enseñando a mí el mercado, de que si tenemos libros parados o guardados en un depósito, puede ser precioso, pero eso no sirve. Y no solo por un fin comercial, porque ese fin comercial hace que se democratice, por ejemplo, se democratice el saber en un plano más ideal. Pero si bajamos, podemos pensar que estamos construyendo mejores empresas editoriales infantiles, porque tienen un catálogo sumamente amplio. Podemos hacer más, ¿sí? Entonces, volviendo, no puedo hacer el libro perfecto sin pensar que ese libro perfecto se tiene que vender. Es el objetivo máximo. Por lo tanto, se tiene que difundir, tiene que tener un plan de marketing, todo lo que sabemos, ¿no? Como un cierto ABC de nuestra industria, pero ese es el punto, ¿sí? Tratar de hacer libros para hacer más libros, ¿no? Un poco. Así que ese fue, digamos, hasta ahí tu aprendizaje en estas dos empresas. Después, ¿qué siguió? Varias más. Bueno, contanos alguna te que cuento. lo que te haya quedado de otras editoriales. De lo que te fui contando, a mí siempre lo pienso como una bola de nieve, ¿no? Y también pienso el proceso editorial siempre como una bola de nieve, que va sumando, ¿no? Y que a medida que vamos filtrando lo mejor de la experiencia, o lo mejor de un producto, de un libro, de una colección, lo mejor de un criterio editorial, los mejores maestros que tuvimos o en la facultad o en el medio, bueno, a partir de todo eso, en esa bola de nieve, yo siempre, por supuesto, voy dejando lo que creo que es mejor, y voy aportando eso en cada lugar donde me puedo desarrollar. Entonces, después de la experiencia en Guadal, yo ahí tuve un año más tranquilo, me fui porque necesitaba ahí sí me estresé un poco, pero necesitaba bajar un cambio. Ahí tuve a mi hija y trabajé de manera independiente un año nada más, y me llamaron de Grupo Macmillan, de la editorial Puerto de Palos, para el segmento de, yo digo, siempre en infantil y en el segmento infantil y de chicos, me fui como especializando más. Entonces me llamaron para la parte de primer ciclo de Puerto de Palos. Y ahí me metí al mundo de los manuales y de las texteras, que llamamos nosotros, libros, digamos, de educación. ¿Y cómo fue la experiencia? Y claro, para mí era, ¿no? Esa experiencia era nueva y era un poco ajena. Era, bueno, me estoy metiendo a otro nicho, me encanta, no deja de ser un desafío dentro del nicho infantil, pero bueno, ahí aprendí muchísimo de lo que es realmente editar
y pensar productos para primer ciclo, primero a tercer grado, o sea, es el súper chiquitos que empiezan no con los contenidos más importantes de la primaria, a leer cuentas. Los contenidos básicos. Que si no los aprenden en ese primer ciclo, después ya es más complicado, entonces tiene que... Exacto. Y ahí entras también en una lógica, bueno, yo digo, entré en una lógica de tengo que pensar un producto que una lo que yo traigo, que es licencias, personajes, productos infantiles de entretenimiento, ¿con qué? Con los manuales escolares, claro, con el contenido. Entonces yo fui proponiendo en Puerto de Palos hacer esa integración, que en primer ciclo se empezó a ver como más natural. ¿Por qué? Porque en primer ciclo tenés que, o sea, te demanda tener un personaje simpático, lindo, rico en su universo que guíe esos contenidos. Entonces mi experiencia de licencias, de trabajar de Disney hasta, no sé, hasta Snoopy, o sea, eso me dio como la mirada para aportar en el primer ciclo y poder hacer manuales que sean muy visuales, ¿no? Aportar eso en manuales. Y un día muy tranquila trabajando en Macmillan sin ánimo de cambiar de trabajo, una consultora me hizo un ofrecimiento, me empezó a entrevistar para un posible cargo de dirección. No me dijo qué empresa era hasta finalizar todo ese proceso, y ahí tuve que decidir si dejaba mi querido Macmillan Puerto de Palos o irme a este puesto que, claro, era el puesto. Me daba miedo. Pero era otro desafío. Pero claro, cuando uno no está en un momento de querer cambiar, o sea, yo estaba bien ahí en tu zona de confort, estresada me imagino también, pero... Mi zona de confort editorial, de bastante confort editorial. Y bueno, y ahí tuve mi primer cargo de dirección de producto y de contenido en Editorial Vértice. Editorial Vértice tiene más de 30 años en Argentina, es una empresa argentina, familiar, dedicada solamente a las licencias. Entonces, claro, era algo que vos ya conocías. Claro. Pero bueno, siempre fui muy curiosa y quise estar, ¿no? Desde lo editorial en distintos rubros editoriales. Distintos segmentos, distintos productos. Nunca me alejé de lo mío, ¿no? De la literatura, de la poesía. Perdón. Pero volví a las licencias. Volví a Spider-Man, a Barbie, bueno. ¿Qué hice ahí? Digo, bueno, hagamos contenidos educativos en Vértice, claro, y hagamos libros de entretenimiento, pero con letras, con números, con aprendizaje. Bueno, también me fue pasando esto, ¿no? Estando un tiempo ahí en Vértice, me llamaron finalmente de Capeluz, donde empecé en primer ciclo de nuevo, en el área de manuales, también integrando las licencias y los personajes y todo el mundo literario en los manuales. Y bueno, ahí estuve 7, 8 años, primero como jefa de primer ciclo, y después estuve fui jefa editorial, digamos, de todos los ciclos y todas las áreas. Ese fue mi último cargo en Capeluz, en el grupo Prisa. Y luego vino la pandemia. ¡Ay, la pandemia! Ahí te hice mi recorrido. Y en paralelo tengo un sello editorial de poesía, solamente de poesía, independiente. ¿Cómo se llama? Se llama Mundo Agüero Editores y se basa solamente en la obra de Antonio Esteban Agüero, que es el poeta, digamos, más importante de la provincia de San Luis. Hice, digamos, una gestión para liberar los derechos porque había un problema legal ahí, y con su hija hicimos un sello independiente entre las dos, y publicamos hace 5 años la obra de Antonio Esteban Agüero. Y bueno, eso va por otro circuito, ¿no? Es algo que yo hago por otro circuito. También hago asesoramiento editorial, o sea, me encanta.
me encanta y puedo, como vos sabés, te sentís hablar. cómoda, digamos, así, ¿sí? ¿Te gusta? Sí, ¿Te divierte? sí. Siempre estuve, como te contaba, como en un camino, ¿no? de empresas editoriales, en un camino corporativo, en un momento que me gustó muchísimo, ¿sí? Ahora en Rossini, donde estoy, que es una empresa más chica y de 2 socios y te diría que un poco más familiar, sí. me gusta haber pasado por el desafío corporativo, el aprendizaje corporativo de, bueno, tener otros objetivos de crecimiento, por ejemplo, dentro de la empresa y digamos esos objetivos corporativos diferentes a los que tengo hoy, que digo, me gusta estar en una, digamos, en un editorial en donde es todo un poco más a menor escala, claro. ¿Sí? Pero empezaste al revés. Sí. Empezaste muy arriba, sí, y ahora que me lo decís, ahora que me lo decís, tranquila. Eligiendo, así. Eligiendo y yo súper agradecida porque la verdad que, imagínate, yo vengo de San Luis, o sea, de otra idiosincrasia, de otra forma, ¿no? De crecer a nivel laboral, o no sé, traté de hacer mi camino acá y la verdad que tuve un montón de puertas abiertas. Y eso yo reconozco que no es, digamos, lo que pasa habitualmente y lo agradezco y me encanta y lo disfruto, ¿no? Y no tengo ese miedo de decir, bueno, me quedo acá porque no hay oportunidades. Claro. O sea, y siempre con una mirada en lo independiente, estando tal vez en lo corporativo. O sea, yo hago asesoramientos, tengo mi sello editorial, tengo mis licencias propias y eso trato de que esos modelos de negocio personales, independientes, vayan por otro carril, o sea, se manejen por otro lado. Que uno no me impida el otro. Claro, ¿te sentís cómoda con todo? Con los dos. Sí. Y creo que seguir compartiendo el trabajo editorial en empresas o en grupos y con colegas, o sea, eso hace que seamos mejores editores. ¿Y qué desafíos te encontraste con la edición independiente? Que no veías, que no surgían, digamos, en lo otro, en lo que es más comercial. Y en la edición independiente es fascinante, la verdad, porque uno tiene que hacer todo, ¿sí? Yo en este caso, bueno, es una antología de la poesía de Antonio Esteban Agüero, sí. Que me di cuenta que tuve que hacer desde el producto hasta hoy en día tener la venta en librerías. Claro. Bueno, y además también investigar el tema de derechos de autor, ¿no? Para poder publicar. Eso, ¿no? Sí. Yo, claro, empecé, a mí me convocaron para la puesta en valor de la casa museo de este poeta en San Luis, a la distancia. La curaduría de los textos del poeta para ese museo. A partir de ahí surge que conozco a la hija, bueno, y digamos, empezamos con este proyecto de la antología. Bueno, en ese punto, cuando yo digo, bueno, sí, lo hacemos, era desde, bueno, pensar que va a ser un sello independiente, destrabar los derechos, acordar, digamos, con instituciones cómo va a ser la venta de esta obra, hasta cómo va a ser ese libro. A ver, toda la cadena del libro en ese solo libro independiente, ¿entendés? Claro. Porque, bueno, ya lleva sus años, pero en un momento decís, bueno, ¿en qué librerías meto esta antología? Yo vivo en Buenos Aires, este poeta es el más conocido de San Luis. Bueno, ¿qué priorizo? En algún momento tuve una vendedora, en este momento, y ya hace un tiempo que no, en algún momento tuve un socio, después no. O sea, en lo independiente pasás por... Claro. Vas como probando todos los vaivenes. No hay una receta, digamos, como por ahí, una estructura que te lleve como era al principio que decías en Atlántida, que estaba todo... Como lo tenés que organizar vos y viendo qué funciona, qué no.
Sí, a mí me pasó que, a ver, lo que me sirvió fue, como volviendo al origen, ser ordenada en el proceso. Uh-huh. O sea, uno sabe que primero se tiene que hacer algo y después se tiene que hacer lo que sigue. Eso se respeta siempre, no importa qué Exacto, tipo de publicación. Exacto. Yo creo que, tomando el aprendizaje tanto de la carrera como de mi experiencia en estructuras más rígidas, bueno, hacer algo independiente es difícil porque uno está solo, con presupuesto propio, eso no es menor, ¿no? Uh-huh. Y tiene que elegir muy bien a dónde destinar, digamos, esa inversión. Y tiene que salir bien, porque a veces las publicaciones independientes nacen de una idea romántica, ¿sí? No basada ni en la profesionalización editorial, ni en el mercado, sino, y que está bien, no lo digo como algo que esté mal, sí. Nace de un sueño, y eso me parece que sigue siendo muy importante, que nazca de un sueño. Yo tenía 8 años y leía al poeta Agüero, y te juro que yo decía, yo quiero hacer un libro, en algún momento pensaba en que quiero hacer un libro de este poeta. No Mirá me preguntes por qué. Mirá. Yo no, o sea, lo recuerdo así muy patente y no sé cómo, nace de un sueño, nace de un deseo, uh-huh. Pero a mí a veces me da mucha pena que nazca algo de un sueño, de un deseo editorial o de libro, y que eso después caiga, o tengas cajas de libros guardadas en un depósito o en tu casa. Ahí es donde vuelvo a Piccolini y digo, hay que editar para vender. Sí. ¿Sí? Ella lo decía en cuanto a publicaciones universitarias, uh-huh. ¿no? O sea, este deseo, además de deseo, esta exigencia académica en ciertos sectores de que hay que publicar. Bueno, publiquemos, y está todo guardado, y ahí nos vamos a las políticas editoriales o a las políticas, que también es un tema que me interesa mucho, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es política editorial, me parece que ahí somos los editores y editoras agentes sociales de esas políticas editoriales. Ahí es donde nosotros tenemos que estar en ámbitos en donde nuestra palabra, nuestra experiencia pueda hacer fuerza para nuevas políticas editoriales. Bueno, muy interesante tu carrera. Gracias. Has pasado por todo y cosas que yo no sabía. Bueno, ahora vamos con estas 2 últimas secciones que son ping-pongs de preguntas y respuestas. El primero se llama Sundoku, que es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que las preguntas son lo primero que se te ocurra, pero la primera es esta: ¿tenés el hábito de comprar más libros de los que podés leer? Por supuesto, ¿Sí? Por supuesto, es una manera de vivir. ¿Recomendás libros? Mucho, recomiendo mucho, sí, todo el tiempo. ¿Y lees libros por recomendación? También. Junto recomendaciones, y a la hora de poder ir a comprar las tengo muy presentes, sí. ¿Cuál era tu libro favorito en la niñez? ¿O alguno que recuerdes? Tom Sawyer, de la Biblioteca Villiquen, que se convirtió en la posibilidad de editarlo en Atlántida. Así que. ¿Y en la adolescencia? Y en la adolescencia, José Mauro de Vasconcelos, sí. El velero de cristal, Mi planta de naranja lima. Era muy lectora de él. ¿Qué libro volvés a releer con los años? Yo vuelvo a releer a Borges. A Borges. Siempre. Quizás no un libro, sino cuentos. Pero leo y creo que mi forma de leer es releer continuamente, y tengo una forma de leer de a más de 10 libros a la vez. Esa es la próxima. ¿Lees varios libros a la misma vez, sí? Muchos a la misma vez durante mucho tiempo. Mirá. ¿Marcás o subrayás los libros? Marco, subrayo, doblo. Mira, no te tenía así tampoco, ¿sí? Sí. Bueno, intervenís, y después entendés por qué lo subrayaste o no. Totalmente. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, porque, cuando releo, esas marcas son fundamentales. Tal vez releo solo todo lo que fui marcando en la primera lectura. Mirá. ¿Libro formato papel o digital? Si prefiero. Sí, ¿qué preferís? Y prefiero... tengo una pata en cada uno.
prefiero el papel. 50-50, pero preferís el papel. 50-50 en mi forma de hacer. Sí. Sí, para leer, por supuesto, digo, la experiencia lectora del papel, sí. Bueno, vamos al último ping-pong que se llama La Hora Maldita, que es la otra cara de la edición, que es todo lo que sale mal. Me encanta, Editando. me encanta. ¿Qué inconvenientes se te presentaron como editora y cómo lo solucionaste? En toda esta experiencia, algo que quieras compartir, que haya salido mal así, sí. Un grosso error. Grosso error. A ver, en Atlántida, un bestseller de autoayuda salió sin índice. ¿Cómo se solucionó? Hubo solución, a ver. Hubo solución porque era Atlántida. Se hizo la página del índice, se imprimió la página del índice, ¿sí? Y se mandó a pegar porque todavía no salía del depósito. Entonces se hizo a fazón, a mano, se pegó esa página. ¿Cuántos ejemplares? Y calculo, no me acuerdo, pero calculo que 5.000 deben haber sido. Sí. Otra hermosísima en Atlántida, un libro de Choli Berreteaga, también, que vendía tanto como Orangelo, Ludovica. Salió divino el libro, pero en la primera página estaban las palabras iniciales de bienvenida de Choli Berreteaga, y cuando termina el texto, entre antilambdas, los editores saben de qué hablo, estaba entre paréntesis o antilambdas el pedido al diseñador que decía, de la correctora, perdón, decía falta firma Choli. Y salió así. Falta firma Choli, en lugar de la firma escaneada de Choli, y salió así. Salió así. No me acuerdo creo que no hubo solución ahí porque ya estaba en el mercado. Claro, ya esa tirada. Pero Choli era muy piola en ese sentido y se reía tanto como se reía de nuestra desesperación por ahí. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Un libro está terminado cuando, en el caso de un autor, un libro está terminado en el primer reporte de regalías. Mira. Es una forma de verlo, digamos. Cuando hizo su primer recorrido en el mercado y tenés que liquidar regalías y estás contenta de esa liquidación, por ejemplo, ¿sí? Mira, no lo había dicho nadie. Muy, muy buena. Y la última pregunta, también muy personal. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editora? Para vos, María José. Lo mejor es que yo creo que es una forma de vida. O sea, es algo como que ya lo tengo en la sangre o es inherente a lo que yo haga. Volviendo a Piccolini hace un par de años, que nos decía, ustedes vayan al cine y piensen en hacer un libro de esa película, ¿sí? Vean lo que vean, hagan un libro, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me quedó mucho eso y es una forma de vida. Y lo peor es que no puedo dejar de pensar en libros. Estás atrapada. No puedo, pienso la vida en libros, en formato libro, en formato producto, sí. Sí. Bueno, María José Lucero Belgrano, muchísimas gracias por estar acá en este capítulo de Edición de Bolsillo. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias. Me encantó hablar con vos. Me haces hablar mucho. Tenés ese don. No soy tan habladora, soy callada. No parece, pero soy callada. Y no, agradecimiento por la oportunidad y el momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Nosotros nos despedimos de este capítulo de Edición de Bolsillo. Nos pueden seguir por redes sociales. Estamos también en BCN Radio, por Spreaker, Spotify y YouTube. Je prendrai